hay días en que todo es bonito y maravilloso, te pasan cosas buenas y te dan buenas noticias y te consigues una monedita en el suelo y sale un arcoíris. Y hay días en los que apenas te despiertas, como que recibes una mala noticia, te cobran algo que no esperabas que te cobraran, tienes una mala conversación o una discusión, digamos, con tu jefe o con alguien en el tráfico y así paran, llega tu hijo o también con otro problema y otra cosa y tú dices, Dios mío, pero ¿qué está pasando? ¿No? Y hasta se te dañan los equipos y todo. Y eso es porque nosotros somos energía. Y la energía es el principio y el fin de todo lo que movemos en nuestros días. Hola, bienvenida a Emprendedoras Magnéticas, un podcast para ayudarte a emprender activando tu energía magnética, en el que además de pasar un rato elevando tu energía, te enseñaré a descubrir tus dones únicos para que puedas tener un negocio en el que fluyas y actives tu abundancia siendo tú. Bienvenidos a este tercer episodio de Emprendedoras Magnéticas y hoy quiero hablarles de la energía, ¿no? Y de cómo funciona todo esto. A mí la primera vez que me hablaron de este tema, me explicaron que nosotros somos como una radio en la que existen diferentes emisoras y nosotros nos conectamos a diferentes frecuencias. Y esa, según la frecuencia que esté, son las diferentes emisoras donde vamos a tener un contenido o vamos a tener otro, ¿no? Entonces vamos a escuchar de repente noticias o vamos a escuchar una música agradable o una música vieja y así, ¿no? O incluso aquí en esta plataforma donde tú me estás escuchando, los diferentes estilos que tú puedas tener y te van a salir sugerencias de contenidos relacionados según esa, digamos, estilo al que tú estés conectando. Y esto sería tu frecuencia. Funciona igual en nosotros. Si tú estás enfadado desde un puesto de víctima, sintiéndote ansioso, miedoso, rabioso, vas a conectarte con esa frecuencia y van a seguir llegándote cosas a tu día que estén alineadas y que resuenen con esa frecuencia. Y allí es cuando ocurren cosas que hay personas que dicen, pero ¿por qué me pasa todo esto a mí? Yo hace muchos años era una de esas, ¿no? Y no entendía por qué. Y vives desde la víctima, ¿no? Desde yo pobrecita que no tengo el poder en mis manos de actuar y de solucionar las cosas, sino soy algo que le van o un ente que le van sucediendo cosas y mi vida depende de las cosas que me suceden y no de lo que yo hago con ellas, ¿no? Si nosotros usamos este conocimiento a nuestro favor, podemos entender que así como somos frecuencias, en el momento que nosotros nos hacemos conscientes de que estamos cayendo en una baja vibración, que estamos cayendo en un sentimiento que no es el que nos va a dar lo mejor para nosotros, incluso simplemente porque no nos sentimos bien y es válido, ¿no? No tenemos por qué estar riendo y siendo felices todo el año, ¿no? Siempre habrá momentos en que estemos en otras situaciones, pero en el momento que nosotros seamos conscientes de que estamos en esa baja situación y baja vibración y que no sea, digamos, no estamos pasando por un momento de duelo o algo así que realmente lo justifique, sino que sea un momento simplemente de ansiedad por algo situacional o de estrés o de rabia igual por algo del momento, pues tengamos nosotros las riendas de recalibrar manualmente esa frecuencia. Hagamos unas respiraciones, apoyémonos en unos buenos aceites esenciales, eh, conectemos con el agradecimiento, con las cosas que en ese mismo día nos pudieron sacar una sonrisa o en días anteriores que nos hace feliz, que nos llena el corazón. Y eso hace que nosotros empecemos a recalibrar y a vibrar con lo que nos hace feliz, ¿no? Con esa máxima frecuencia que es el amor y lo que nos llena el alma. Para que los que digamos están un poquito menos puestos en el tema, la vibración más baja es la de vergüenza, ¿no? La de el no me atrevo a mostrarme, el me escondo y no quiero que me vean. Y yo también pasé por ahí muchas veces y de hecho diría que una buena parte de mi infancia y de muchos años, ¿no? Y por eso se los hablo con conocimiento de causa, porque lo he tenido que transitar. Pero eso también ocurre porque no tenemos las herramientas de autoconocimiento que deberíamos tener, o sea, mejor dicho, no las hemos trabajado.
En cuanto nosotros empezamos a trabajar con estas herramientas y empezamos a conocer qué es lo que nos hace diferentes, qué es lo que nos hace únicos, qué es eso que nos empodera, por qué nosotros actuamos de determinada manera. Eso puede ser, por ejemplo, a mí de niño, si yo veía algo así que le pasaba a otra persona o que me decían, quizás me ponía a llorar con mucha facilidad y me decían, ay, pero es que tú eres sensible. Y podían tomar eso como que si fuese algo negativo en mí. Y si yo más bien lo tomo desde lo positivo y comento así como, mira, es que soy capaz de poder percibir las emociones que tienen otras personas, o también puedo ser capaz de involucrarme en lo que está sintiendo a mi alrededor, pues eso puede ser muy positivo para el negocio que yo estoy haciendo, porque puedo ser capaz de crear cosas que apoyen eso que están viviendo otras personas, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros conocemos qué nos hace diferentes, eso nos da muchísima paz, nos empodera, nos aleja de esas vibraciones bajas y más bien nos eleva. Y definitivamente nosotros atraemos lo que sentimos, ¿no? Y aquí se trata este podcast de los emprendimientos y cómo hacer negocios en donde nosotros seamos magnéticas y atraigamos eso que nos hace felices, ¿no? Yo por ejemplo, uno de los ejercicios que hago antes de irme a dormir es pensar en agradecer qué es lo más bonito que he tenido en ese día como modo de resumen. Y también a veces me gusta hacer el cómo me sentiría yo si ya estuviese en ese lugar en el que quiero estar. Y con lugar me refiero a situación. Todos tenemos metas, todos tenemos objetivos, lugares, personas, situaciones que queremos vivir. Y entonces es un ejercicio de cerrar los ojos y pensar, ¿cómo me sentiría yo si ya estuviese viviendo ese momento? Y ahí tu corazón, mira, es que se empieza a vibrar, a calentar, te empiezas tú a sentir toda de otra forma, ¿no? Y es esa vibración la que nos conecta con la abundancia, porque entonces vamos a empezar a resonar y a traer cosas que están en sintonía con esa frecuencia. Además que vamos a dormir genial, porque si tú te acuestas con ese sentimiento en tu cuerpo, vas a dormir ideal. Y cuando hablamos a nivel de negocio, pues a mí me acuerdo que me decían muchas veces, no, es que hay que visualizar, pero yo no entendía cómo era aquello de visualizar. O hay que meditar, pero bueno, yo tampoco tenía la experiencia y me costaba mucho aquietar la mente para lograr esos estados, ¿no? Y es que luego empiezas a entender que existen diferentes maneras de meditar o de conseguir ese momento presente. Para mí, por ejemplo, grabar estos minutitos para ustedes es una forma de meditar, una forma de estar aquí y ahora haciendo algo que me encanta y vibrando en lo que me gusta, ¿no? Y por eso también lo hago. Uno de los primeros libros que yo leí hace muchos años, cuando yo era una persona súper negativa, que yo me acuerdo que mi mamá me decía, ay no, pero es que tú eres muy negativa. Y yo le decía, no mamá, yo soy una persona objetiva, porque no estoy viendo por allí pajaritos, sino que lo que estoy viendo es simplemente la situación que hay. Y mentira, era súper negativa, pero no lo veía. Y ella me regaló un libro, estando en un aeropuerto. Yo vivía entonces en Venezuela y ella ya estaba aquí en España. Y fue a visitarme y de despedida estamos en el aeropuerto y hay una librería con un libro de Louise Hay que se llama El poder está dentro de ti. Seguro que muchos de ustedes ya los conocen. Y es un libro como que la base perfecta para empezar a construir los cimientos del crecimiento personal. Y es súper interesante, ¿no? Y un poco te muestra todo esto de la frecuencia y cómo cuando tú estás mal incluso se dañan los aparatos a tu alrededor. Y cómo cuando estás bien todo fluye de otra manera, ¿no? Y luego más adelante, bueno, bastantes años y 2 hijos después, me leí otro libro que me marcó muchísimo, que siempre en mis talleres, cuando ya tengo confianza con la persona o cuando surge el tema, yo lo recomiendo. Las que me conocen ya saben de qué libro estoy hablando. Para mí ha sido un antes y un después. Y yo lo conocí ya buscando conocer un poco, vale la redundancia, de información sobre manifestación, cómo, qué era todo esto de la manifestación, cómo conectarnos, cómo pensar, cómo actuar para conseguir todas estas cosas que queremos. Y allí recomendaban que uno de estos
primeros libros que uno debe empezar a leer antes de crear estos temas de manifestación se llama Experimento Rendición, de Gaia. Y ese libro al principio yo lo empecé a leer y era así como que, bueno, esto es un poquito aburrido porque este hombre empieza a contarme toda su vida, pero por un lado me aburría, pero a la vez me enganchaba. Y yo seguía leyendo porque el libro es gruesito. Y luego te vas, o sea, a mí me enganchó de una manera que me lo leí así hasta el final súper rápido y te deja de verdad mucha enseñanza, ¿no? Y simplemente te invita a soltar el control, a soltar ese apego que tenemos por querer manejar todas las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Y es que nosotros no sabemos por qué camino nos van a llegar las cosas, ¿no? Nosotros sí que tenemos que tener, como les he comentado otras veces, un plan de acción, unos objetivos, unos pasos, ¿no? Que queremos ejecutar para poder tomar acción y llegar a donde queremos llegar, pero soltando el resultado, porque no sabemos nunca qué es lo que al final está preparado para nosotros ni cómo nos van a llegar eso que queremos o incluso algo mucho más grande que nosotros ni nos imaginamos en ese momento, ¿no? Entonces siempre es soltar el resultado, hacer las cosas desde el disfrute, experimentar, estar abierto a oportunidades que se nos presentan, porque no sabemos por dónde nos va a llegar nosotros el reconocimiento, el éxito o ese éxito que estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, mi experiencia con la duplicación, yo me dedico a network marketing y cuando tú empiezas redes de mercadeo, normalmente en los equipos tradicionales te dicen, bueno, estos son los productos, esta es la manera en que se comparte y sí que en todas se puede ganar dinero dependiendo de las habilidades que tú tengas adquiridas o los que vayas aprendiendo por el camino. Pero yo siempre pongo mucho énfasis en esto que les estoy diciendo y es en que cada uno de nosotros somos únicos y cada uno tiene no solamente unas habilidades, sino una forma de comportarse, una forma de relacionarse, una forma de conectarse con otras personas y hay cosas que nos hacen felices, hay cosas que nos paralicen, hay cosas que nos abruman y cosas que nos hacen sentir mejor. Y todo eso hay que tomarlo en cuenta al momento de uno hacer cualquier negocio. Entonces, cuando yo comencé con esto, a querer duplicar lo que otras personas hacían o incluso enseñar a otras personas a duplicarlo, encontré mucha frustración porque querías encajar en un molde en el que simplemente yo estaba hecha de algo diferente que no encajaba en ese molde. Luego entendí, explorando un poco lo que es el mundo del diseño humano, que también tocaremos ese tema más adelante en otros episodios, porque es un tema que me fascina. Y empecé a también utilizar otras herramientas de crecimiento personal y de autoconocimiento sobre todo, y empecé a aplicarlas en mí, en mi negocio, en la manera en que yo me mostraba, en la manera en que yo conectaba con otras personas. Luego liderando también para ayudar a su vez a mis socias a que aplicaran eso en sus negocios y eso fue una pieza de cambio que lo cambió todo, ¿no? Porque empecé a disfrutar, empecé a ver crecimiento, empecé a ver evolución y es súper gratificante poder hacerlo sabiendo, además, estando orgullosa de quién eres, ¿no? Así que les regalo todos estos ejercicios con los que yo he venido creciendo por el camino. Y hay otra anécdota que les quiero contar para ejemplificar cuán poderosa es mantener nuestra vibración calibrada en la medida de lo posible y cuando notemos que estamos así muy bajitos, hacer un esfuerzo consciente por elevar nuestra vibración. Yo, como les decía, vivo en España y soy venezolana, con lo cual mi familia está bastante repartida por el globo. Tengo familia en muchos países distintos desde hace muchos años y nosotros éramos una familia con muchos primos, muy unidos, que todo lo que era fechas importantes siempre nos reuníamos en grandes grupos y compartíamos mucho en familia. Y de todo eso se perdió al estar todos tan repartidos, es muy difícil podernos reunir como lo hacíamos antes. Pero esta Navidad, en Reyes, se dio algo muy bonito porque, bueno, por diferentes cosas del universo, diferentes conspiraciones, digamos, nos logramos reunir alrededor de 20 personas, gente que quizás tenía algunos meses, un par de años sin ver y gente que tenía muchos, muchos años sin ver, que no conocía ni siquiera a mis hijos, ni yo los suyos, y vinieron incluso, o sea, entonces estábamos niños, habían 3 generaciones allí reunidas
y fue algo mágico. Fueron además varios días en donde compartimos muchísimo, donde dicho sea de paso, aquí entre paréntesis, yo aparqué mi trabajo, no contestaba teléfono, no atendía clientes esos días, estaban avisados que yo estaba afuera, salvo que fuera una emergencia, y yo seguí cobrando dinero gracias a este emprendimiento de red de mercadeo que me permite tener ese ingreso residual. Pero el cuento es que yo esos días mi corazón estaba llenísimo porque estaba compartiendo con personas que adoro, que tenía mucho tiempo sin ver, que tenía muchas ganas de conocer a estos pequeñines, y era así mi corazón así explotando de amor cada día. Y esos fueron los primeros días de enero. El último día, bueno, fue el Día de Reyes, que ellos luego ese día ya marchaban. Y yo luego que ellos se fueron, me empezaron a salir cosas como clientes que tenían tiempo siendo solo clientes y me escribían y me decían, yo quiero hacer el negocio también, quiero ser tu socia. No una persona, sino varias personas me dijeron esto el mismo mes. Empecé otra vez a desbloquear cosas que tenía como que un poco atascadas y no fluían. Empezaron otra vez a fluir sin yo hacer ninguna, digamos, estrategia comercial o de ventas adicional, sino simplemente lo que cambió en mí fue el modo en el que estaba vibrando, ¿no? Y fue algo que salió un poco desde la inocencia porque simplemente me dejé llevar y sentir y disfrutar todo eso. Entonces es muy importante que nosotros, sobre todo las mujeres, nos cuesta más agendar espacios para nuestro disfrute. Si te gusta caminar, si te gusta estar al aire libre, si te gusta ir a la playa, si te gusta hacer cosas con tus niños, si te gusta hacer cosas en grupo, si te gusta hacer cosas solas, lo que sea que a ti te dé paz, te haga feliz, te haga sonreír, haz más de eso. Busca que haya más espacios en tu día a día que incluyan eso porque eso te reconecta y te da el power que necesitas para lograr el éxito en tu negocio. Así que si todo lo que está aquí te ha resonado, has conectado con alguno de estos, quieres estar más en contacto conmigo, que te interesa lo que es esta oportunidad de negocio, yo te voy a dejar en la descripción un formulario en donde allí puedes dejarme algunos datos para yo tener una pincelada sobre cuál es tu perfil y así poder iniciar una conversación para acompañarte y saber y probar y saber si esto es para ti o no es para ti, o si conectamos o no conectamos, pero así podremos darle un poquito más de sentido a todo esto que estamos aquí compartiendo. Un abrazo, gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.